Hola familia, Shabbat Shalom a todos, espero que estén muy bien. Ya examen a Pesach, a los que han celebrado Pesach, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Levi Josué y este es nuestro Connect Time de cada semana. Bienvenidos a todos los hermanos que siempre nos ven también en diferido y también a los que nos están viendo por primera vez. Sean bienvenidos a nuestro canal. Les invito a que si a partir de hoy les gusta el contenido que están viendo, les llena, les ayuda, pues suscríbanse y síganos constantemente porque siempre intentamos en este tipo de clases cada semana ser lo más posible, lo más claros posibles con la escritura, lo más verídico posible con la escritura a través de todo tipo de documentación, información, etcétera, que nos arroje mucha más luz sobre lo que el Señor siempre nos quiere enseñar, más allá de lo que los hombres y las tradiciones de los hombres nos quieren enseñar, ¿vale? Bienvenidos a todos. Hoy es un sábado especial. Es un sábado especial. Es un sábado de Pesach Hol Hamoed. ¿Vale? Eso quiere decir que estamos en un sábado que está posterior o entre medias de la celebración de Pascua, panes sin levaduras. ¿Vale? Y hoy no continuamos con la parashá normal de cada semana, sino que hoy también es una parashá especial, ya que el sábado es especial. Em, entonces se leen algunos pasajes que quizás ya hemos leído anteriormente en otras parashá, pues se lee y se refuerza en esta semana. Para aquellos que no hayan visto las parashá pasadas, de hecho, les quiero aclarar, tuvimos un pequeño errorcillo ahí en cuanto al tiempo que correspondía a cada uno. La parashá pasada correspondía a Mesorat. Hemos leído una parte de Mesorat y hemos saltado también a a la primera parte este, de Hareimot, ¿vale? Sin embargo, a Hareimot realmente corresponde a la siguiente semana. ¿Vale? A la clase siguiente. Entonces, bueno, pero no pasa nada porque hemos leído prácticamente, sí, más de la mitad de Aharei Mod, aunque hemos comenzado con lo que faltaba de Mesorá. ¿Eso por qué? Porque la antepasada hemos juntado Mesorá con Tazria y no correspondía juntarlas este año. Correspondía juntarlas los años que no son bisiestos, ¿vale? Entonces los años que son bisiestos corresponde a hacerlas en separado. Nosotros las hemos juntado, nos hemos equivocado, no pasa nada, porque en este canal siempre hemos enseñado que como estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos en ese camino por ir hacia la verdad, no pasa nada que nos equivoquemos hoy, mañana lo corrijamos y seamos responsables para decir que nos hemos equivocado. Cosa que es un mito en el sistema religioso. La gente en el sistema religioso afirma cosas que no sabe qué es lo que está afirmando y luego no es responsable de decir, oye, estuve equivocado, ¿vale? Justamente, familia, el hecho de que estamos aquí donde estamos hasta donde hemos llegado en cuanto a nuestra creencia, ¿vale? Es una evidencia de que nosotros hemos puesto de un lado nuestro orgullo, de un lado todo lo que hemos aprendido en el pasado, de un lado todas nuestras vanidades de hombre, ¿vale? Y hemos reconocido que estábamos equivocados, estábamos transitando un camino de de verdades a medias o de medias verdades, cosas que al final son mentiras, un camino mezclado, ¿vale? Parte mentira con parte verdad y que heredamos de Roma y que lo adoptamos en el sistema religioso protestante y hemos reconocido hoy que estábamos equivocados. Entonces, justamente el estar aquí es reconocer que nos podemos equivocar. Entonces digo esto porque, bueno, nos hemos equivocado en cuanto a la secuencia. Sin embargo, no en cuanto al contenido. Hemos sido fieles con el contenido y no pasa nada. Como hemos leído un poco de Aharei Mod la semana pasada junto con Mesorá, que realmente no se unen esa, repito, se unen es Tazria y Mesorá. Entonces, la siguiente semana continuamos con hablando de Harem Mola, podemos profundizar aún más y podemos hablar de las partes finales que realmente lo que hicimos fue nombrarlas y no las hablamos. Entonces, este, conéctese con nosotros la semana que viene para que hablemos más de Harem Mod, ¿vale? Y hoy
¿qué vamos a hablar? Como les dije, una parashá especial, ¿vale? La parashá Pesach Hol HaMoed. Y el contenido está ubicado en Éxodo 33:12 al 34:26, o es el contenido que se lee, ¿vale? También vamos a leer Profetas, Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, y de los Evangelios vamos a leer un poco de Juan 20 del 1 al 14, y vamos a introducir también a modo de reflexión de contexto, también vamos a introducir Éxodo 23, 20 al 33 y un poco de Éxodo 24. ¿Vale? Bueno, alrededor de todas esas lecturas vamos a estar en la clase de hoy. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que no entendáis, por favor, podéis tomar el micro, abrirlo y compartir esa duda o preguntar. Sin ningún problema, pues estaremos respondiendo si lo sabemos, si no lo investigamos, como siempre decimos. Ok, entonces vamos a empezar a leer. O mejor dicho, antes de empezar a leer, quiero recordarle algunas cosillas, ¿no? Que tienen que ver con el contexto de lo que vamos a leer. Vamos a leer Éxodo 33:12 en adelante, cuando Moshe o Moisés, ¿vale? Sube por segunda vez. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que Moisés había declarado a Israel que iba a hacer un pacto con el Señor, que el Señor les dijo que si dieres oído a su voz, Éxodo 19, ¿no? Dieren oído a su voz y las palabras que él iba a decir, entonces ellos serían su especial tesoro de todos los pueblos de la tierra, un pueblo de reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. Y entonces Israel dice, eso es Éxodo 19, y luego eso es eh, Éxodo 24, realmente cuando ellos dicen, aceptamos estas palabras, ¿no? O sea, Éxodo 19 comienza esa convocación que el Señor les llama, ellos se bautizan o se lavan sus vestiduras, se cambian las vestiduras, se lavan, etcétera, suben al monte, etcétera. El Señor les habla, ellos dicen, bueno, aceptamos tus palabras, eso está en Éxodo 24. Y fíjense que hay algo interesante, familia, que quiero aquí aclarar, y es que el Señor le hace a Israel primero jurar que iban a obedecer todas sus palabras, pero aquí es donde vemos una señal de fe, de que justamente el seguir al Señor es por fe. ¿Por qué? Porque todavía esas palabras no habían sido dadas. ¿No les parece esto interesante? El Señor les hace jurar, si eres oído mi voz y escuchares mi pacto, todas estas palabras que yo te daré, etcétera, etcétera. Entonces, Israel dice aceptamos, y ahí donde Moisés, para sellar el pacto, pues toma la sangre, rocía una parte sobre el altar y la otra parte la rocía al pueblo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, no? En una parashá pasada. Y entonces, lo que sucede allí es que ya ellos quedan en pacto con el Eterno, pero aún todavía no han sido dados esas palabras o esos mandamientos. Eso es interesante porque aquí nos está queriendo decir que realmente al Señor se le sigue por una fe, ¿vale? Por una fe en Él y en sus palabras, incluso antes de haber escuchado esas palabras, ¿vale? Incluso antes de haber escuchado esas palabras. Aquí Israel se compromete, pero todavía Moisés no ha subido la primera vez. Bueno, ¿qué pasa después de esto? Sabemos que Moisés sube y sabemos que mientras el Señor le está revelando a Moisés todo lo que va a hacer, no solamente las palabras, sino que el Señor le comienza a mostrar, ¿se acuerdan? Comienza a mostrarle cómo va a ser la casa, etcétera. Cuando Moisés baja de allí con las tablas de la ley, entonces ya sabemos que consigue a su pueblo Israel, a su esposa, adulterando, fornicando con un becerro de oro, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que
ahí es donde viene el quebrantamiento del pacto, tan pronto como Moisés está la primera vez en la montaña. Eso un poquito para que ustedes tengan contexto de esta segunda parte que vamos a leer, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a leer Éxodo 32, 33, 12, ¿vale? Al 34, 26 y vamos a ir un poco hablando sobre lo que allí va sucediendo. Esta es la segunda vez que entonces el Señor decide decirle a Moisés que esas mismas palabras, que aunque se iba a labrar otras piedras, iban a estar en las mismas palabras que estuvieron en el primer contenedor. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Ok, entonces vamos allá. Dice así, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Adonai dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. ¿Vale? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Interesante este texto, ¿no? Porque dice que el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai. El Señor se pone como en tercera persona, es interesante, ¿no? Proclamaré el nombre de Adonai delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aquí se habla en primera persona. Y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura la peña. ¿Ves? Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Interesante también que el Señor pone a Moisés en una peña como cobertura para que pueda pasar la gloria del Eterno, ¿vale? Y no morir. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces dice, apartaré mi mano. Obviamente no es, todo esto es metáfora, familia, todo es metáfora, por supuesto. Sin embargo, dice, apartaré mi mano. ¿Cuál es la diestra del Eterno? Interesante, ¿no? Y Adonai dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se acuerdan? Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Adonai y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Adonai. Fíjate que interesante. Adonai descendió en la nube, ¿no? Interesante. ¿Quién viene entre las nubes? Dice, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Adonai, otra vez en tercera persona, ¿no? Interesante.
Y pasando Adonai delante de él, por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Por cierto, esta palabra, un paréntesis aquí, esta palabra gracia es favor o misericordia, ¿vale? La palabra gracia, realmente, miren cómo nosotros hemos aprendido muchas cosas que nos metió el sistema religioso. La palabra gracia realmente es una palabra latina, del latín. No existe en el hebreo, no existe tal cosa como gracia. Sin embargo, en el contexto del primer siglo del Imperio Romano, la gracia era algo que daban los, ¿cómo se llama? Los emperadores, daban gracia a quien les daba la gana, ¿no? A quienes ellos querían, ¿vale? Tenían favor por quienes ellos querían. Entonces era una clase de suerte que le tocaba a quien le placiera al emperador en ese día específico. Pero esa palabra gracia no es realmente lo que nosotros nos enseñaron, que es la gracia de Dios. No, realmente es otra palabra en hebreo. Entonces, bueno, continuamos. Dice, he hallado gracia, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te he mandado hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pongamos especial atención a partir de ahora, porque aquí entonces el Señor empieza a dar a Israel aquellas señales de todo lo que Él va a hacer con ellos en los próximos tiempos cuando entren en la tierra prometida, pero además no solamente lo que Él va a hacer con ellos, sino cómo ellos deben comportarse y advertirles a cosas que ellos van a conseguir allí. Repito, vamos a leerlo de nuevo. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean no sean de tropezadero en medio de ti. Aquí podemos mencionar un error que cometió Josué, de que justamente terminó haciendo alianza con uno de estos pueblos. Fue engañado y terminó haciendo alianza, y justo este pueblo le fue de tropezadero a ellos. Si vemos más adelante en el libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que hubo problemas entre David y este pueblo por cosas que, por culpa, vamos a decirlo, de Saúl, quien cometió este asesinato contra mucha gente de este pueblo. Pero bueno, esto es parte de las consecuencias de una mala decisión de Josué, y no se acordó de esto, que dice aquí, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezados en medio de ti. Entonces, esto me hace, familia, quiero hacer un paréntesis aquí rápido, porque esto se me hace bastante interesante y nos hace entender que nuestro prójimo no es cualquiera, familia. Porque a nosotros también nos enseñó el sistema religioso que nuestro prójimo es cualquiera, ¿no? Cualquier pecador pagano, gente que vive conforme. Todos pecamos, todos somos pecadores, ¿vale? Pero vamos a decir gente que vive conforme a la maldad, ¿no? Que aman la maldad, gente que vive conforme a los deseos de este mundo, conforme a andar contra los principios del Eterno. Entonces hacen y deshacen. Y entonces el sistema religioso nos enseñó que ellos también son nuestro prójimo.
Cualquiera que nos rodea es nuestro prójimo. Sin embargo, eso no es cierto, familia. Aquí estamos viendo un ejemplo. Aquí el mismo Eterno le está diciendo, guárdate de hacer alianza con los moradores de esta tierra. Está diciendo, toda esta gente que está en esta tierra, el cananeo, el jebuseo, bueno, el amorreo, todos los eos y todos los feos de esa tierra, era gente mala, gente contraria al Eterno. Y que tenían dos opciones, o se arrepentían o eran echados, no habían otra opción, ¿vale? Y Josué terminó haciendo alianza con esta gente y por eso trajo unas consecuencias que justamente fueron de generación en generación y tuvieron consecuencias posteriores. Ok, continuamos. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de fornicación idolátrica? Que hablan realmente en Hechos 15 los apóstoles. Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Aquí hay contexto de cuando el apóstol Pablo dice que hay que abstenerse de ciertas comidas o que en ciertos sitios no preguntes por el origen de la comida, ¿vale? Esto es contexto, porque son, donde a veces invitan, son animales sacrificados a los dioses. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Aquí hay otra también cosa que nos puede hacer recordar o hacer mención de algo que posteriormente sucede. Lo vamos a ver en la parashá Fineas, ¿vale? En la parashá Fineas vamos a ver cómo Israel terminó fornicando con madianitas. Cosbi y sus colegas fueron a hacer caer a los hijos de Israel en fornicación idolátrica. Dice, no te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de la Aviv. Estamos en pan sin levadura, familia. Ahora todavía, hasta el día lunes. Dice, porque en el mes de la Aviv saliste de Egipto. Es un mandamiento a recordarlo siempre, ¿vale? Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. De esto hemos hablado mucho. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Está diciendo, aún cuando venga tiempo de arada y tiempo de siega, el séptimo día descansarás. Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, ¿vale? Que es el Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo. Eso es el bikurín. El Shavuot realmente es el bikurín del trigo. Acuérdense que el bikurín de la cebada es durante Pesach, ¿vale? El bikurín de la cebada. Y más tarde, 50 días después, es el bikurín del trigo. Este bikurín del trigo es también llamado la fiesta de las semanas o el Shavuot, ¿vale? Y luego la fiesta de la cosecha a la salida del año, ¿vale? Esta cosecha es la cosecha de los frutos. Entre eso estaba la cosecha de las vides para ser arrojado en el lagar, pisar el lagar y extraer el vino. Esto es un contexto idiomático que es bastante usado en Apocalipsis, familia. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Dios 3 veces en el año. Mira cómo el Señor promete que arrojará a las naciones de su presencia y ensanchará su territorio, ¿vale? Y nadie codiciará su tierra. Cuando ellos cumplan esto, suban para presentarse delante de Adonai su Dios 3 veces en el año.
No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. De aquí se desprende una, una, cultura o tradición, mejor dicho, una tradición judía, sobre todo ortodoxa, que no juntar leche con carne, ¿vale? No juntar leche con carne, pero bueno, ya sabemos que es tradición porque no, aquí está siendo muy específico de no cocinar el cabrito en la leche de la madre. Porque si usted investiga, y aquí es necesario hacer otra vez alusión a la escalera educativa, hermano Rico Cortés, esta escalera educativa nos enseña que hay que buscar contexto histórico, contexto cultural, contexto idiomático, etc. En este caso, si usted investiga, se va a dar cuenta que los cananeos, no solo los cananeos, varias naciones, tenían también por rito, había un ritual donde cocían el cabrito de un sacrificio, lo cocían en la leche de su madre. Y esto era un ritual de fertilidad y que sobre todo se hacía en primavera. Entonces, cuando usted ve esto, ya usted entiende por qué el Señor está mandando a Israel a no hacer esto, porque justamente el Señor siempre manda a Israel a hacer lo contrario que hacen las naciones. Mire cómo siempre la mentalidad del Eterno es evitar la mezcla y hacer justamente lo contrario. Ok, seguimos. A ver. Ok. Aquí, hasta aquí llega la lectura de esta parte de Éxodo que les estaba diciendo. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor advierte varias cosas a Israel. Ahora, fíjense que estábamos hablando de esa parte donde Moisés está. Le dice, pasaré mi mano, ¿vale? Para protegerte, ¿vale? Y te esconderé en la peña. Y luego, entonces comienza como que Adonai estaba con Moisés y comienza a hablar en tercera persona. Dice, Adonai estaba con Moisés y adoraban a Adonai, ¿no? Interesante, interesante eso. Em, pero yo les voy a leer aquí también cómo el Señor, vamos a leer Éxodo 23 desde el 20 y luego el 24, el contexto de cómo el Señor le comienza a prometer a Israel este, todas estas cosas para que ellos fueran fieles. Y vamos a ver lo que pasó. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Repito, he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Qué interesante, porque yo estaba hablando del pasaje de ahorita, que el Señor pasa su mano y luego habla en tercera persona, y luego me voy para aquí. Hasta aquí este pasaje pudiera decir, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde. Ah, bueno, un ángel cualquiera que nos guarda muy bien, nos protege y nos ayuda a introducirnos en el lugar que el Señor ha preparado muy bien, ¿vale? Sin embargo, lo que viene a partir del siguiente verso nos está dando las características específicas de este ángel. Y aquí yo quiero ser bastante tajante y bastante firme, porque de aquí parte, digamos, algo que yo en lo personal, por supuesto que cada uno es libre de creer lo que quiera creer, pero yo en lo personal creo firmemente, ¿vale? ¿Vale? Y luego se lo voy a explicar. Pero de aquí parte ello, ¿no? De hecho, es una creencia firme, firme que yo tengo, ¿vale? No porque yo la haya inventado o porque alguien me la inventó o porque es tradición de hombre, sino porque es lo que yo veo que la escritura nos está enseñando, ¿vale? Vamos a seguir leyéndolo para que usted entienda.
porque aquí nos va a dar características específicas de este ángel. Este no es un ángel cualquiera. Repito, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Yo creo que aquí está dando claras características de este ángel. Repito, dice, guárdate delante de él, ¿vale? Y dice, oye su voz. No le seas rebelde. Yo creo que no hay ningún otro ángel de toda la escritura que se le esté dando estas características, al cual hay que obedecer, al cual hay que no serle rebelde, al cual hay que escuchar su voz. Y además dice que este ángel tiene capacidades de perdonar. ¿Será que los ángeles tienen capacidad de perdonar pecados? Ese es en la religión de Roma, que hasta los hombres perdonan pecados, ¿no? Y la gente va cada día a confesarse y decir, el Padre, perdóname, ¿por qué he pecado? Entonces el Padre va y te perdono, hijo. Por supuesto que todos estamos llamados. De hecho, justamente el sistema religioso romano se toma de pasajes que dicen las escrituras que debemos perdonar, pero cuando tú revisas el pasaje está hablando de las ofensas. Por supuesto que si alguien te ofendió, tú eres el que debes perdonar a esa persona, no Dios. Tú. Ya Dios, por supuesto, también le perdona si esa persona pide perdón a Dios también. Pero a ti, si te ofendió, tú eres el que tienes que perdonar a esa persona. Pero no es que tú y yo vamos a perdonar pecados de esas personas contra Dios. Eso no existe. Eso no existe en la escritura, pero es una teología romana, ¿vale? Porque aquí no estamos en contra de gente por estar en contra de gente. No, aquí estamos en contra de las doctrinas de los hombres y este es una dogma de hombres. Ahora, pero increíblemente, este ángel sí perdona o no perdona según, ¿no? Según el comportamiento, ¿no? Y aquí lo vemos, repito, dice, guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará. Ah, interesante, esto no es cualquier ángel, vuestra rebelión. Porque mi nombre, y aquí viene yo creo que lo más importante, mi nombre está en él. Entonces aquí, por eso digo yo me voy a poner firme porque aquí el Señor está haciendo una clara alusión ¿a quién? Al Mesías Yeshua. ¿Sobre quién está el nombre del Eterno? Sobre el Mesías Yeshua, ¿no? Yeshua significa la salvación del Señor, ¿no? La salvación de Adonai, ¿vale? O Yehoshua, ¿vale? Y entonces aquí yo creo que está siendo muy claro, pero no solamente aquí, sino que lo vamos a ver en otros pasajes. Vamos a ver que Isaías habla de que en él está el nombre del Eterno, etc. Entonces yo creo que aquí está siendo muy claro sobre qué ángel le dice el Señor a Moisés que iba a enviarle, ¿vale? Continuamos leyendo, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, o sea, que esa voz de ese ángel iba a decirle a Moisés todo lo que el Eterno dijere. Y esto es totalmente consonante con el mensaje de Yeshua en el Nuevo Testamento. Porque Yeshua dijo, los mandamientos que yo os doy no son míos, son del Padre que me envió. Lo dijo eso es Juan 14. ¿Vale? Dice, los mandamientos que yo os doy no son míos, son del Padre que me envió. Pero también esto concuerda con Deuteronomio, que lo vamos a leer más adelante, Deuteronomio 18. Ahora lo vamos a leer. Dice, pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Fíjense lo que estábamos leyendo hace un rato en Éxodo 34. ¿Ven? Como el Señor promete, pero aquí en el 23 le está aclarando quién irá delante de ellos entrando en esa tierra, ¿vale? No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Adonai, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Fíjate, interesante, completaré el número de tus días. O sea, no vas a morir antes de lo que tengas que vivir. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entre, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. ¿Vale? Repito, fijaré tus límites desde el mar Rojo, hasta el mar de los Filisteos, ¿vale? ¿Vale? Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque es interesante este pasaje hablando de los límites de la tierra de Israel desde el Éufrates. Interesante, ¿no? Pero, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque hoy en día el antisemitismo mundial, justamente contra Israel, y un odio infundado contra Israel, entonces cantan una frase que es justamente lo contrario de que esta tierra es de Israel. Dicen desde el río hasta el mar, esta tierra será librada o algo así. Dice, yo no sé si usted ha escuchado esa frase, pero justamente está refiriendo al río Éufrates, que es el que dice aquí, ¿hasta cuál mar? Hasta el Mediterráneo, que es el que habla aquí, el mar de los filisteos, ¿vale? El Mediterráneo. Entonces, aquí nos aclara la escritura, mucho antes de que existiera esa tierra, o perdón, ese nombre que le pusieron los romanos a la tierra de Israel, que fue Palestina, ese se lo pusieron los romanos en el siglo segundo, año 150 por ahí aproximadamente, cuando finalmente echaron a todos los judíos, dijeron que ¿cuál era el enemigo más acérrimo de Israel? Ah, los filisteos. Ah, bueno, vamos a ponerle Filistina entonces a esta tierra. O sea, porque ahí además, familia, y esto es historia, esto es para que ustedes entiendan el tremendo sinsentido que tiene el mundo contra Israel allí en cuanto al problema de la tierra, ¿no? En Israel, en ese año, en ese siglo, perdón, en ese siglo segundo, expulsaron a todos los judíos que quedaban y entonces ellos por hacerle la maldad o por hacer algo contra los israelitas, que quedara como evidencia de que fueron echados de ahí, entonces dijeron, vamos a ponerle el nombre de los enemigos más terribles de Israel, o los que más, durante más tiempo fueron enemigos. Y si usted va a la escritura, los filisteos fueron durante más tiempo enemigos de Israel, ¿vale? Y dieron muchos más problemas a Israel. ¿Y dónde están los filisteos? Justamente no da la causalidad que justamente en lo que hoy es la Franja de Gaza, eso pertenecía a los filisteos. Eso pertenecía a los filisteos en ese tiempo, ¿vale? Nunca fue de Israel, nunca. Por supuesto que hubo tiempo donde Israel peleó contra los filisteos, que hubo como ciertas anexiones, qué sé yo, no recuerdo muy bien, pero Israel al final nunca se tomó esos territorios. Pero eso sí era, por algún modo, por alguna manera llamarlo, eso sí era filistea o la verdadera filistina, ¿no? Y no la tierra de Israel. Ahora, ¿qué hizo Roma cuando echó a los judíos? Dijeron, bueno, como estos eran los enemigos más rudos de Israel, los que más detestaban a Israel, vamos a ponerle a toda la tierra de Israel el nombre de esta gente, Filistina. Le pusieron que se traduce en español como Palestina. Sin embargo, no es la misma gente que hoy reclama ser palestino. No tiene nada que ver digamos, la genealogía de esa gente, pues los filisteos desaparecieron. Los filisteos desaparecieron. Si usted ve la historia, los filisteos desaparecieron. Y no había nada que conectara, no hay nada que conecte a los
que hoy dicen ser palestinos, no hay nada que los conecte con la tierra de Israel ni con los filisteos de aquel momento. ¿Vale? Esto es un poco para que usted aprenda la locura y el sinsentido de todo lo que hoy se está generando ahí en Medio Oriente y que las naciones, sin saber, nada más por ideología y por toda esta agenda woke a nivel mundial, están contra Israel, entonces le meten todo este veneno a la gente ignorante que la gente no busca en la historia y se dejan engañar, ¿no? Israel está tomándose los territorios de Palestina y tal y qué sé yo, cuando eso no es así, eso nunca ha sido Palestina. Bueno, continuamos. Perdone que haya hecho este paréntesis, pero es importante aclarar este tipo de cosas para que los hermanos que nos están viendo tengan un poquito más de contexto de lo que está sucediendo ahí. Y aquí nos damos cuenta en este pasaje cómo el Señor es quien declara que la tierra que va desde el Éufrates y que realmente hoy en día no está esa tierra tomada por Israel, pero bueno, la tierra que va desde el Éufrates hasta el mar, todo pertenece a Israel. Y esto fue escrito, vamos, hace 3500 años, o sea, tiene muchísimo más historia que hasta los mismos romanos, los mismos griegos. Ok, continuamos. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mi siervo, perdón, contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Ok, entonces luego miren lo que dice el 24, familia, el 34, el 24, el capítulo 24. Interesante, ¿no? Y aquí el Señor les declara casi lo mismo que les está diciendo en el capítulo que ya hemos leído, en el 34, 33 y 34. Y ahora vamos a leer el Éxodo 24, esa primera vez, ¿no? Que Moisés subió. Dice, dijo Adonai a Moisés, sube ante Adonai tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Adonai que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, malo hasta aquí. Y fíjense que, ¿por qué le estoy leyendo esto? Estamos como comparando esas dos subidas de Moisés. La primera, la segunda, mejor dicho, que la hemos leído de primero, Éxodo 33, Éxodo 34, donde Moisés sube para primero interceder ante el Señor por su pueblo que había fallado, pero también para recibir esa nueva, esas mismas palabras, porque dice así textualmente, esas mismas palabras del pacto que había entregado, pero en un nuevo contenedor, en unas nuevas piedras. Lo hemos hablado en esa paracha, ¿no? Ahora, esa es la segunda vez. Ahora, luego leímos la primera vez cuando Moisés sube y el Señor, pero antes de eso, vemos como Moisés toma al pueblo y les hace jurar delante del Señor que harían todas las cosas que él les dijera. Y Moisés rocía al pueblo con la sangre y al altar con la sangre. Entonces, fíjense ustedes que en estas dos veces que Moisés sube, el Señor afirma las palabras, las mismas. Les llevaré, si ustedes se guardan delante de mí, guardan todas las palabras de mi pacto, yo les llevaré a la tierra de Canaán, los introduciré y allí echaréis a todos estos feos, ¿no? Al amorreo, al jebuseo, el jebuseo, al leteo, etcétera, y los echaré a todos y además dice que su ángel irá delante de ellos, ese ángel en el cual está su nombre, ese ángel
el cual vosotros tenéis que oír y el cual sus palabras tenéis que obedecer y el cual no perdonará vuestras rebeliones. Tremendo, ¿no? Ahora, si ustedes analizan esto, es como un poco como contradictorio. Bueno, pero Yeshua no vino fue a perdonar nuestras rebeliones. Sí, claro, pero aquí se está refiriendo a tras el pacto, una vez hecho el pacto, no perdonar vuestras rebeliones. No es el Mesías, lo dice Apocalipsis, lo dice también Isaías, pero Apocalipsis dice, creo que desde el 15 en adelante nos dice cómo el Mesías pisa el lagar de la ira del Señor y viene ensangrentado ejecutando la ira del Eterno, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice no perdonará tu rebelión. O sea, porque justamente lo que nos enseñó es ir en contra de lo que nos enseñó el sistema religioso. El sistema religioso nos dijo, ven a Cristo, levanta tu mano, di que ya tú eres salvo por Cristo y ya está, sigue viviendo tu vida en rebelión. Literalmente, no lo dicen literalmente, pero prácticamente nos dicen así. O sea, sigue viviendo tu vida como te da la gana, que no pasa nada, no habrá ningún problema. Sin embargo, la Escritura nos dice una y otra vez, como por ejemplo Hebreos 5:9 nos dice, Él es autor de eterna salvación para los que obedecen, no para los que no obedecen, no para los que viven en rebelión. Para los que no viven en rebelión no va a haber perdón. ¿Qué es lo que va a pasar en el día de juicio? Que dice el apóstol Juan, si alguno, hijitos míos, yo les escribo para que no pequéis, o sea, para que no viváis violando la Torá. Fíjense que es el mismo apóstol, no es otro, es el mismo que dijo, el pecado es rebelión de la Torá, el pecado es transgredir la Torá. Lo dijo el apóstol Juan, ¿vale? Mismo apóstol. Y luego el mismo apóstol Juan dijo, hijo, os escribo para que no viváis violando la Torá, ¿vale? Escribo para que no pequéis. Y dice, pero si alguno pecó y lo está dejando como por error, no porque te has rebelado contra la ley, sino porque todos los días pecamos. Pero nosotros no estamos en un camino de rebelión contra la ley del Eterno, no estamos en un camino de rebelión contra sus mandamientos. Aún así pecamos, ¿vale? Entonces dice, si alguno pecó, abogado tenéis a Yeshua el Mesías. Ahí va a ser nuestro abogado. Ahora, aquellos que están en rebelión contra la Torá, ahí no va a haber abogado, ahí va a haber juicio. Y no dice la escritura que el Padre le ha dejado al Hijo todo juicio. Y esto es lo que concuerda, y eso es Nuevo Testamento, y eso concuerda con lo que dice aquí el mismo Señor respecto de su ángel. Dice, no perdonará vuestras rebeliones. ¿Ves? ¿Ves que tiene ahora sentido porque no va a perdonar vuestras rebeliones? Porque una vez habiendo, lo dice el mismo apóstol Pablo, dice, si pisoteáis, si pisoteáis la sangre del cordero, o sea, la sangre del pacto, ya no queda perdón por los pecados. ¿Vale? O sea, ya no hay más perdón por los pecados. O vivimos con ese otro pacto que se nos dio, o listo, ya no va a haber más pacto. No va a haber otro. Ya no va a haber otro. Entonces eso para que analicemos si realmente debemos vivir en rebelión al pacto, como nos enseñó el sistema religioso. No, ya la ley fue abolida, ya eso no, eso es para los judíos. O debemos vivir en obediencia al pacto a través de Yeshua el Mesías. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer así Deuteronomio, que justamente nos está hablando de esto mismo de este mismo ángel. ¿Vale? Vamos a ir a Deuteronomio 18:18. Dice, y ahora lo presenta como profeta. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mira cómo es de específico. Dice que el que no oyere las palabras que él va a hablar, el profeta, pero dice en mi nombre, son mías, del Eterno. Dice, yo le pediré cuenta. ¿Será que esto se parece
a Juan, familia. Vamos a terminar el verso. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Wow, qué fuerte, familia. Esto es delicado porque hoy en día mucha gente se dice ser profeta. Montones de gente se dicen ser profeta. Profeta tal, profeta cual. Dice el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No, así me dijo el Señor. Wow. ¿Ah? Tremendo. Entonces, pero si no desviarnos del tema, yo quiero ir a Juan 14 para que corroboremos lo que estábamos diciendo hace un rato. Juan 14 a partir del 15 dice. Dice así, familia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Yeshua el Mesías. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante que aquí el Mesías Yeshua dice que el Espíritu o el Rúa del Señor, los apóstoles en ese momento y los discípulos, porque no estaban solo los apóstoles, sino los discípulos, le conocían y que el Espíritu moraba con ellos. Ah, pero espera, no era que el Espíritu había bajado a partir de Pentecostés, porque antes no existía el Espíritu o no vivía el Espíritu entre Israel. Interesante, ¿no? Pero aquí todavía no ha muerto ni siquiera el Mesías, mucho menos ha pasado Pentecostés. Sí, sí se dan cuenta cómo se caen las doctrinas y los dogmas de los hombres. Yo más de una vez llegué a escuchar que el Espíritu no vivía, sino de vez en cuando que él quería, vivía en la tierra o venía a la tierra, sino que fue enviado por Yeshua desde Pentecostés, desde ahí se quedó para siempre. Yo he escuchado eso, mira, cualquier cantidad de veces. Pero aquí dice, el Mesías está diciendo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Qué es morar? Habitar, ¿no? Y estará en vosotros, ¿vale? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, ¿vale? Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también vivís. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, entonces aquí es lo que quiero seguir afianzando. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él y me manifestaré a él. Interesante, ¿no? Porque habría la pregunta, entonces hay gente a quien el Padre no ama, ¿no? Puede sonar fuerte esto, puede sonar fuerte, pero cabría la pregunta. Es una pregunta que yo me hago, no estoy afirmando nada, ¿vale? Cabría la pregunta, o sea que hay gente que el Padre no ama, porque aquí dice, repito, el que tiene mis mandamientos, no todos, el que tiene mis mandamientos, pero no solamente los tiene, sino que dice, y los guarda, perdón, ¿vale? Dice, y los guarda, este es el que me ama. ¿Quién también dijo esto? El apóstol Juan. Dijo, el verdadero amor a Dios, es amar, es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ve como toda la escritura tiene una misma consonancia, familia. Aquí el Mesías nos está diciendo, el que tiene sus mandamientos y los guarda, este es el que verdaderamente le ama. Y el apóstol Juan lo afirma de nuevo, lo repite. El verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, familia, que no sé, me cabría preguntarse, entonces el Padre no ama a todos, ¿no? Porque aquí dice el que me ama,
¿Cómo? Guardando los mandamientos, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, continuamos, dice. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Fíjate cómo Yeshua casi que lo ignora, ¿no? O sea, o ignora esto que él está intentando, que Judas está intentando imponer por dogma, porque Judas tiene el dogma de que el Mesías va a venir y va a revelarse al mundo como el gobernador del mundo. No es, a ver, es un dogma para ese momento que fuese de esa manera porque no iba a ser así. Si es verdad que el Mesías va a venir, va a reinar de Jerusalén y va a reinar para el mundo entero, por supuesto, pero no era como ellos esperaban. Entonces, el Mesías Yeshua como que lo ignora y le da prioridad y le hace entender que la prioridad es esto. Le dice, y respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué interesante que Yeshua hace la doble afirmación. Lo hemos hablado en este canal muchísimo, que la doble afirmación en la escritura no es casualidad, sino que es un hebraísmo. Y que cuando se hace una doble afirmación es porque eso es una verdad irrevocable, ineludible, una verdad para siempre. Bueno, tiene muchas connotaciones en la doble afirmación, familia. Y aquí el Mesías Yeshua está afirmando lo mismo que le dijo en el verso anterior. Bueno, hace dos versos. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, exactamente lo mismo. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, por el contrario, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces quería leer esto, familia, porque aquí el Mesías Yeshua nos está afirmando, familia, nos está afirmando que Él es ese profeta que el Padre iba a enviar, que tendría las palabras del Padre en su boca, ¿vale? Porque aquí Él está diciendo, las palabras que yo les estoy dando verdaderamente no son mías, son del Padre, ¿vale? Que le envió. Entonces, interesante, pero fíjate cómo dice, además, en este verso, que el que no guarda sus palabras no le ama. Hermano, tú amas al Mesías, tú amas a Cristo, como dice el sistema religioso, tú amas a Cristo. Sí, 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 yo amo a Cristo con todo mi corazón. Y tú guardas sus mandamientos. No, no, es que yo eso fue abolido. Déjame presentarte lo que dice Cristo de eso. Aquí dice Cristo, si no guardas mis palabras, no me amas. No lo digo yo, palabras del Eterno aquí, palabras de Yeshua el Mesías de parte del Eterno. Entonces creo yo que aquí queda muy claro. Pero también lo dice el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan que el verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo dice también Apocalipsis, en esto consiste la perseverancia de los santos. ¿En qué? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. Ambas cosas son una, son irrevocables. Y en eso consiste la perseverancia de los santos. Miren como toda la escritura es un mismo mensaje. Pero vamos a compartirlo, vamos a volver. Porque familia, todo lo que aquí estamos hablando en esta parasha especial tiene que ver con lo mismo. Está doblemente afirmando el Señor, ¿vale? El Eterno está afirmando a Moisés, en las dos veces que sube, está afirmando las mismas palabras, que entrarán a la tierra prometida, que no se mezclarán con los pueblos que están allí, ni harán alianza con ellos, ¿vale? Que no harán las mismas sinvergüenzuras que estos pueblos hacen, mezclándose con el paganismo, y que guardarán todos sus mandamientos y su pacto. Son las mismas palabras para nosotros hoy en día. Y aquí Yeshua hace lo mismo. Hace la doble afirmación y dice, el que me ama guardará mis palabras y yo rogaré al Padre para que haremos morada en él, ¿vale? Y el Padre le amará, lo dice claramente, y luego lo vuelve a repetir lo mismo, ¿vale? Y vemos cómo Apocalipsis nos dice, el verdadero amor al Señor es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son, perdón, Apocalipsis no, esto es Juan. El verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos
y sus mandamientos no son gravosos. ¿Vale? El que dice, vamos a leerlo, familia. Vamos a leerlo, eso es Juan, primero es Juan. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el verdadero amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿qué mandamientos se está refiriendo Juan? No, es que esos son los nuevos mandamientos porque estamos en un nuevo pacto, no está hablando del antiguo. Vamos a ver si eso es verdad. Dice el apóstol Juan. Vamos a leer desde el primer versículo de Juan 2. Primera de Juan 2, ¿vale? No, Juan, no el Evangelio, ¿vale? La primera carta de Juan. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no violéis la ley. Mm, Antes de avanzar, mejor, para dejarlo bien claro. Antes de avanzar, porque puede quedar que no, es que esos son los nuevos mandamientos, porque la ley ya fue abolida. Vamos a dejarlo claro. Antes de leer Juan, 1 Juan 2, vamos a leer Primera de Juan 3:4. Porque aquí nos deja muy claro a qué mandamiento se está refiriendo. Cuando Juan dice no pecar. Y es el mismo apóstol. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo dice el apóstol Juan. Ahora, si vamos a leer Juan 2, ¿vale? Donde nos dice, 1 Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no transgridáis la ley, ¿no? No está diciendo que es transgresión de la ley el pecado. Ok, vamos a leerlo como por su nombre real. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no transgredáis la ley. Y si alguno hubiere transgredido la ley, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Mesías, el justo. ¿Vale? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto es áfesis, ¿vale? Él es la remisión por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjate cómo lo aclara. En esto sabemos si tú realmente conoces al Mesías. ¿Tú conoces a Cristo? Sí, sí, yo lo conozco. En esto sabemos si le conoces. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, no lo dice yo, lo dice la escritura. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Repito, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como el Mesías anduvo. Eso quiere decir guardar los mandamientos que él guardó, celebrar lo que él celebró, comer como él comió, dar el ejemplo de todo lo que él guardó, ¿vale? Vivir como él vivió. Si no, realmente no estamos andando como él anduvo. Dice, hermano, y con este verso finalizo esta lectura. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo. Mira cómo aclara aquí el apóstol Juan. No, esto es un nuevo mandamiento para el Nuevo Testamento, porque ya la ley fue abolida, entonces esto es una nueva norma de convivencia, un nuevo código. No, está diciendo, no os escribo realmente un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Yo creo que más claro, familia, imposible. Más claro no canta un gallo. Esto no es un apóstol que está aboliendo la ley de Dios y está dando una nueva norma de convivencia, un nuevo código de cómo adorar a Dios. Para nada, al contrario, estamos viendo que aquí el apóstol Juan está alineándose con los mismos mandamientos que fueron hablados desde un principio, tal cual como hemos visto hace un rato, el Señor dijo a Israel que debía alinearse, ¿vale? Esas dos veces frente al monte Sinaí, ¿no? Tremendo esto que nos enseña aquí el apóstol Juan. Yo no sé si hay preguntas hasta aquí. No sé si tenéis preguntas, alguna cosa que aportar. Porque entonces si no, saltamos a, como dijimos antes, y vamos a leer ahora, además de la Torá, y vamos a leer el profeta Ezequiel, ¿vale? Saltamos al profeta Ezequiel, si no hay preguntas o dudas hasta aquí. ¿Todo bien, mis hermanos? Hace un Todo, momento, todo claro. hace un momento comentabas, o sea, hace un rato, comentabas tú de que hay mucha gente que se hace llamar profeta Mm, y he escuchado de que hay algunas iglesias por allí, aquí mismo en Madrid, los alrededores de Madrid, no en Madrid propiamente dicho, en los alrededores de Madrid, donde hay personas que empiezan a hacer alabanza con todos estos temas y se hacen llamar profeta. mm, Fíjate tú, que tú lo acabas de decir como lo dice Yeshua. ujú. El que se haga llamar profeta y utilice mi palabra morirá. Mm. El Eterno, ¿quién lo dice? En El Deuteronomio Eterno, bueno, 18. el Eterno, Ajá, en Deuteronomio exacto, 18. Ajá. sí. Y fíjate tú, ¿no? Y bueno, eso lo comento porque es que en verdad hay personas que se hacen llamar profeta, pues fíjate que ahí lo Mm, dice claro en la palabra. mm, Ahí te das cuenta tú que, bueno, manipulan eso, porque si leyeran de verdad, no digamos toda la Biblia al pie de la letra, pero si en algún momento pudieran leer eso, te podrás imaginar cómo se va a poner todas las personas en el sitio, ¿no? Bastante interesante. Ahora, fíjate, porque claro, hermano, lo que pasa es que estamos acostumbrados a seguir a los hombres y sobre todo por señales y cosas. Entonces, la gente es muy chaucera y entonces ven cosas que les hacen tratar de creerle a esas personas. Pero estas personas realmente hablan en contra de la ley del Eterno. Fíjate tú que justamente ese mismo pasaje de Deuteronomio 18 te invito a que lo leas a partir más adelante, a partir del último verso que leímos en adelante. Dice que si profeta viniera a ti, entonces la manera que tú pudieras saber si él es profeta, ¿vale? Del Señor. Una de ellas, porque te daba como, una de ellas es si se cumpliere lo que te dijo de parte del Señor con respecto a advertencias de lo que le pasaría si no eran fieles a la palabra del Eterno. Y luego lo vemos, eso fue en Deuteronomio, pero luego lo vemos cuando llegamos a los tiempos donde Israel comienza a desviarse al Señor y el Señor comienza a enviar profetas. Nos vamos a dar cuenta que las palabras de los profetas eran una misma, siempre. Eran arrepentidos y volveos a los caminos del Señor, a los mandamientos del Señor, a la Torá del Señor. Una y otra vez era la misma palabra, los profetas. Por eso es que esas palabras de esos pseudo profetas hoy en día son mentiras. Porque tú les has visto algunos, bueno, debe haber algunos, por supuesto, no voy a meter todo en el mismo saco. Pero yo no los he visto, sinceramente yo no los he visto, vuelvo y repito, debe haber, pero yo no los he visto, que manden al pueblo a mandar, a volver a los mandamientos, a volver a la palabra del Eterno. No, todos vienen es a hacer una especie de presagios y bueno, ya caen hasta en la hechicería, porque entonces quieren es hacer adivinaciones sobre el futuro de las personas, adivinaciones sobre el futuro de un país, adivinaciones sobre el futuro de un pueblo. Entonces, o sea, malentienden Mira, el propósito
de un profeta. Cuando un profeta daba un presagio, normalmente era un mal presagio. Y ese presagio o esa profecía, por así decirlo, era por consecuencia de estar violando los mandamientos del Eterno. Por eso es que daban un presagio. Por eso es que daban una profecía. Dame un segundo, Jamín, y ya te doy la palabra. Por eso es que daban profecía. Porque estaban yendo en contra del Eterno. O también hay casos donde el Señor daba buenos presagios para si ellos guardaban el camino del Eterno, si ellos eran fieles, entonces el Señor les profetizaba con bien. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿vale? Cuando alguien se dice ser profeta, porque el trabajo del profeta era hacer volver al pueblo de Israel al Eterno. Era hacer volver al pueblo de Israel a sus mandamientos, a la Torá, justamente a lo que ellos habían abandonado, a lo que ellos habían dejado. Y es lo que estamos viendo el sistema religioso hoy en día. El sistema religioso de hoy en día abandonó la Torá, abandonó los mandamientos del Eterno. Entonces, si hay algún profeta verdadero por allí, lo vamos a ver porque, o lo vamos a saber porque ese profeta está mandando al pueblo al que le está hablando a volver a los mandamientos del Eterno. Y porque está dando malos presagios para quienes no quieren y a quienes se rebelan a los mandamientos del Eterno. O buenos presagios para los que deciden volver a los mandamientos del Eterno. Eso es lo que yo veo en los profetas, familia. Todos los profetas prácticamente era el único mensaje. El profeta Oseas, por ejemplo, hasta le tocó ejemplificarlo, ¿no? Lo que sucedería con Israel. Entonces, por eso Deuteronomio 18 nos advierte el Eterno de los falsos profetas y advierte de cuál es el único verdadero profeta en el cual él estaría el nombre del Eterno y al cual deberíamos obedecer y el cual tendría las palabras del Eterno en su boca. Venga, Benjamín, cuéntanos. Bueno, justo a mí me pasó un capítulo, bueno, un episodio al respecto. Ujú. O sea, y bueno, quería aclarar primero que, bueno, que añadiendo a la idea que tú nos estás dando del profeta, justamente para profeta en estos tiempos tenemos la escritura. O sea, para profeta Efectivamente, tenemos el Ruach Kadosh confirmando la escritura. O sea, para profeta no necesitamos profeta ahora, porque los profetas están ahí, está Habacuc, está Zacarías, está Isaías, está cada uno de los que nos hablan del Mesías y confirman que el Señor Yeshua es nuestro Señor. Y para profeta tenemos que justamente, como lo dice en Corintios 4, 14, lo habla el apóstol Pablo, dice que la profecía es dada para edificación, para exhortación y para consuelo. ¿Y quién más para edificarnos que las propias escrituras? Porque no existe otra edificación que no sea la misma ley del Señor. No existe otra cosa que podamos usar nosotros en la fe para exhortarnos que las mismas escrituras. ¿Me entiendes? y es Y por la eso que consolación es dada por las mismas, por el deleite de las mismas escrituras. Disculpa que haya hablado sobre eso. Entonces, para terminar la idea, justamente hace un par de días estuve en unas reuniones y una de ellas, hace un tiempo, sale una de estas mujeres que dicen ser profetas y empieza a hablar lengua y tal, todo lo demás. Entonces, cada vez, como era una reunión donde todos podemos intervenir, la vez que me tocó intervenir o el momento que me tocó intervenir, yo les hablaba conforme a la escritura, ¿entiendes? No conforme a sentideras ni nada de eso. Entonces esta persona por quererse poner superior a todos los demás, incluso a mi persona, y empezó a hablar en unas lenguas ahí todas raras y empezó a decirme y en eso me dice, tú tienes un gran propósito en esta vida pero tú tienes que dejar que el Señor trabaje en ti, un montón de cosas locas ahí. Y de una vez así, de frente a todo el mundo, mira, yo te voy a decir algo, discúlpame que te interrumpa, le dije, pero yo no tengo un gran propósito. O sea, tú con esa palabra, tú lo que me quieres alimentar el ego, el hombre, pues, alimentar mi ego, pues, aquí con todo el mundo, que tengo algo grande. No, no, yo no tengo algo grande. El Señor Eterno tiene un gran propósito. Y en su favor, en su misericordia, a través de sus mandamientos y a través de sus ordenanzas, nos introduce en su propósito.
Así El es, gran propósito lo tiene Él, nosotros no tenemos un gran propósito, Él lo tiene. así es, Y segundo, si yo tengo que dejar que Dios trabaje en mi vida, bueno, todos acá tenemos que dejar que el Señor eterno trabaje en nuestras vidas. Entonces no me estás diciendo algo que no esté en la que no conozca yo que debamos buscar en las escrituras. Y discúlpame, pero yo no tengo un gran propósito. Sí, sí, no, de verdad no lo comparto contigo, no es escritural ni siquiera. O sea, estás hablando de personalidades, pero no estás olvidando que el propósito de Dios es que nosotros venimos aquí y lo estudiamos a través de las escrituras, no a través de cosas que yo siento o cosas que tú sientes. así es, ¿Entiendes? así es, Entonces, así es, Benjamín. cuando entendemos el verdadero sentido porque cuando entendemos, y disculpa para concluir, bueno, cuando vengo entendiendo, o el Señor Eterno nos viene enseñando a comprender verdaderamente el sentido de la escritura y de la ley, nosotros dejamos a un lado completamente, empezamos a dejar a un lado todas esas cosas, todas esas sentieres, todas esas cosas que nos enseñó la iglesia. Ujú. Muy bien, Benjamín. Es que así es, familia. Todo lo que realmente nos querían decir los profetas ya está ahí escrito. Nosotros vivimos incluso una época con mayor privilegio, familia, porque está escrito allí, está todo que lo podemos tener. Ellos no lo tenían, por eso tenía que venir un profeta, ¿vale? Ojo, con esto no estoy queriendo decir que Dios no puede usar la palabra profética, por supuesto que sí. Pero profeta como tal, familia, como dijo el mismo Mesías, hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista terminaron los profetas. Entonces, hoy en día lo que vemos es una cantidad de gente queriendo tener un nombre, una chapa, un renombre y llamar la atención y hacerse famoso, que manipulan a la gente con una especie de pseudo brujería o pseudo hechicería, queriendo advertir de futuros a la gente de prosperidad, futuros de salud, futuros de tener, de ser, de un propósito personal. Y concuerdo lo que tú dices, porque es que el sistema religioso nos metió, familia, que como supuestamente la salvación es individual, porque te lo dicen, no, la salvación es individual, eh, y tienes un propósito individual, realmente, familia, el Señor hizo un sacrificio colectivo, un sacrificio por toda la nación, por toda la nación de Israel, ¿vale? Por todo el que venga y quiera ser injertado a través de Yeshua el Mesías. No es algo que Dios hizo por uno, familia, ¿vale? Entonces, usando ese tipo de dogmas humanos, también nos quieren enseñar, no, tú tienes un propósito especial y tal y qué sé yo, y te quieren tratar de dar adivinaciones en cuanto a ese propósito. Y eso es adivinación, familia. El hecho de que lo hagan en nombre de Dios no lo hace dejar de ser lo que es una adivinación, una palabra que no es del Eterno, por lo tanto es algo que no proviene del Eterno. Termina siendo hechicería y Claro, termina convirtiéndose en algo hechicero, pues, termina siendo realmente. hechicería, adivinación, ¿vale? Entonces, bueno, dejando esa parte clara, vamos a pasar, antes de terminar, vamos a pasar a la lectura de Ezequiel, familia, que es lo otro que se lee en esta parasha especial. Yo no sé si, José, creo que tenía que preguntar algo, o no sé si te quedó claro, José, con eso, que lo que estabas comentando hace un rato. No, sí, sí, me quedó totalmente claro. Y Benjamín, con lo que él reafirma, por supuesto, más claro aún. El mejor profeta que tenemos actualmente son las escrituras que fueron hechas por los que mandó Jesús, o Yeshua, pues. Efectivamente, ¿vale? Y de hecho, no es casualidad que el Mesías dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, ambas cosas no las abolió. Como queriendo decirnos, la ley sigue vigente, mantente guardando la ley, y los profetas siguen vigentes, mantente escuchando o leyendo lo que los profetas dijeron. Y es a través de los profetas, familia, que, por ejemplo, podemos saber y destruir todos esos dogmas respecto al fin de los tiempos, todos esos dogmas de la segunda venida del Mesías, donde dicen cosas que no van a suceder como dicen los dogmas. ¿Y por qué? Porque lo podemos ver en los profetas. Los profetas nos enseñan que el Mesías va a enseñar la ley, que el Mesías va a enseñar a guardar el día de reposo. Ezequiel, ahora lo vamos a leer. Los profetas nos enseñan que el Mesías va a,
a enseñarnos a guardar la fiesta, que nos va a enseñar a traer sus ofrendas y holocaustos delante de Él en adoración al Eterno. El Mesías nos va, bueno, todas estas cosas las podemos ver en los profetas, familia, en los profetas. Que por cierto, no solamente el pueblo pagano, por así decirlo, no vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo el pueblo mezclado con el paganismo, nos ha enseñado durante tanto tiempo que, bueno, que hoy en día hay otros profetas que enseñan lo diferente que los profetas enseñaron, sino también, familia, hay rama del judaísmo que hay profetas que rechaza, como por ejemplo el profeta Daniel lo rechaza, el judaísmo ortodoxo no lo ponen no lo ponen en la clasificación de profeta, porque justamente las semanas del profeta Daniel apuntan al Mesías, Yeshua, al Mesías Yeshua, no al Mesías que ellos esperan y quieren, sino al Mesías Yeshua. Entonces, como las profecías de Daniel son demasiado exactas cronológicamente y terminan cumpliéndose en la venida del Mesías Yeshua para morir en la cruz, ser crucificado, entonces ellos tampoco tienen al profeta Daniel como por escritos, pero no lo tienen por profeta. O sea, imagínense ustedes cómo ha el enemigo usado este tema de los profetas, ¿no? Tanto un lado como el otro. Ok, vamos a leer ahora Ezequiel 37, que es lo último o creo que es lo último que vamos a leer hoy. Tiene otras cositas por ahí, pero bueno, vamos a centrarnos ahí y ver hasta dónde llegamos. Dice así. La mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Adonai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. Oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar en espíritu de vosotros y viviréis. Pero hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Adonai el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Adonai cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Adonai, que yo Adonai hablé, y lo hice, dice Adonai. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Piensa cómo termina esta parte, ¿vale? Termina hasta aquí al 14, hablando de cómo el Señor está prometiendo a Israel que en donde quiera que estuvieran en las naciones, les traería. Entonces usa obviamente una metáfora de huesos secos, o sea, está poniendo a Israel como gente que está muerta, ¿vale? No dice el apóstol Pablo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
porque justamente el pecado, la transgresión de la ley del Señor, la rebelión contra la ley del Señor nos lleva a un ámbito, lo hemos hablado aquí varias veces, a un ámbito de la muerte, ¿vale? Y el Señor profetiza que enviaría espíritu vivo sobre todos estos huesos secos para que vivieran. Y dice, estos son la casa de Israel que está en las naciones, y yo les traeré de vuelta ¿a dónde? A la tierra de Israel. Esta profecía no se ha cumplido, familia. Del todo no se ha cumplido, ¿vale? Y dice, dice además que pondrá al Espíritu del Señor sobre nosotros, ¿vale? Y nos hará reposar sobre la tierra, sobre vuestra tierra. La tierra que el Señor entregó y que la hemos visto hace un rato, ha prometido desde el Éufrates hasta el mar, ¿vale? Tremendo, ¿no? Esto. Entonces nos dice esto y dice, esta es la casa de Israel. Entonces les habla también de que saldrán de sus tumbas. Y aquí es un sentido figurado, por supuesto, pero también pudiera ser literal, porque aunque en sentido figurado nos está diciendo, saldrán de esa muerte en la que entraron a través de la rebelión, también puede ser, o sea, también será literal, será así literal, porque si nosotros vamos a Apocalipsis, vemos cómo el Señor, a través de su venida, entonces resucita a todos los que son de Él en el día de la resurrección y los trae desde las tumbas, ¿no? Entonces esta parte es literal también, además de metafórica. Entonces continuamos. Ahora miren la segunda parte de este Ezequiel 37. Dice, vino mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Aquí aclarar que la palabra palo en hebreo, realmente esto es la palabra que es que está diciendo tronco sí, tronco o rama, ¿vale? Refiriéndose a árbol, ¿vale? No es un palo común, un palo de madera, no. Esto es rama o raíz, perdón, raíz no, tronco, rama, ¿sí? Tronco o rama, refiriéndose al lenguaje de un árbol, ¿vale? Ok, continuamos, dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Serán un solo árbol en tu mano, ¿vale? Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Los haré un solo árbol, un solo tronco, y los haré uno en su mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Todo esto, familia, es profecía. Esto sí es profecía, familia. Esto sí es verdadera profecía, y esto es sumamente escatológico. Dice, y los haré una nación en la tierra, y los montes de Israel, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Yo aquí quiero hacer un paréntesis y aclarar, familia, que yo sí creo que esta profecía todavía no se ha cumplido, o por lo menos no del todo. Se está empezando a cumplir, pero no del todo, familia. Primero, porque dice que vendrán todos los esparcidos de Israel de todas las naciones. Eso no ha sucedido. Si dijéramos e interpretáramos, que yo no lo hago, pero si interpretáramos que Israel son solo judíos, los judíos nada más que están en las naciones, aún así tampoco se cumpliría, porque hay judíos que están en todas las naciones, no están todos allí en la tierra de Israel, ¿vale? Pero yo no interpreto eso, yo interpreto que va más allá de los judíos, va de todo Israel completo, ¿vale?
que son parte de la dispersión, pero también incluyo incluso a los que somos injertados por medio del Mesías Yeshua, ¿vale? Entonces aquí te aclara y te dice, un rey será a todos ellos por rey. Esto es lo segundo, tampoco se ha cumplido esto, ¿vale? Todavía el rey que va a reinar, que es el Mesías, todavía no está reinando, ¿vale? Todavía no está reinando en Jerusalén. Entonces, por eso esta profecía no se ha cumplido. Continuamos, dice, y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Para aquellos que quizás están viendo por primera vez esto y no habían antes aprendido sobre esto, usted puede ver esto en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes también, cómo Israel se dividió en dos naciones y quedó separada por muchos años en dos reinos, ¿vale? Casa de Israel, las 10 tribus del norte, y casa de Judá, 2 tribus al sur, ¿vale? Y tuvieron ambos dinastías, ¿no? Incluso en el norte se creó un nuevo templo, pero mejor dicho, un nuevo centro de adoración en el monte Gerizim y con sacerdocio, etcétera, toda parte de lo que el Señor había establecido. Esto para los que no saben el contexto de esta profecías, ¿vale? Y aquí el Señor advierte, no serán más nunca dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Fíjate cómo el Señor advierte aquí del Mesías, nos salvaría de las rebeliones que son las que nos llevó a la muerte. Y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos. Mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos, para siempre. ¿Vale? Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Vale? Dice, y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Vale? Qué interesante que esta profecía no se ha cumplido, porque todavía no está el Mesías, ¿vale? Reinando sobre ellos para siempre, lo hemos dicho, porque todavía no estamos, no han vuelto a la dispersión todos, ¿vale? Y algo muy importante, porque dice que ahí guardarán sus mandamientos, sus preceptos, su ordenanza, no se contaminarán más con su ídolo, etcétera, 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 respecto a la ley del Señor, ¿vale? Y esto, familia, tampoco ha sucedido. Y dice que el Señor hará de ellos un gran reino. Y esto no ha sucedido, familia. Lo que vemos ahora en Israel es un Estado moderno, democrático, y la democracia no existe en el reino del Eterno. Un Estado moderno democrático que además es súper libertino. Y aquí no estoy hablando en contra de Israel porque les amo, pero es la realidad de lo que sucede allí. Son súper libertinos, no todos, por supuesto, no podemos meter todos en el mismo saco, pero eso no representa lo que ahora hay allí, el sistema que ahora hay allí, no representa esta profecía de Ezequiel. Por eso yo me pongo aquí firme en mi creencia de que todavía esto no se ha cumplido, familia. Bueno, familia, no sé si a usted le quedan alguna duda sobre esto que hemos leído, porque ahora sí hemos llegado hasta el final. Hoy hemos durado un poco menos, ¿vale? La parasha de hoy es corta. Quiero cerrar con esta lectura, ¿vale? Algo que nos prometió aquí el Mesías, antes de terminar de cerrar. Juan 14. Vamos a leer 3 versos. Dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Creéis en el Eterno, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Familia, esto es las palabras del Mesías respecto al arrebatamiento, que no es, como ha dicho el sistema religioso, vamos a desaparecer así, vamos a salir volando para el cielo, allá y vamos a desaparecer. No, el arrebatamiento es sencillamente el cumplimiento de la última parte de una boda, donde el novio arrebata a su novia de la fiesta para llevársela en brazos a la habitación, lugar de morada. Esto es lo que está sucediendo, por eso dice aquí el Mesías, voy a preparar la morada. Está hablando en términos de una boda hebrea, familia. Voy a preparar la morada, por eso me voy a ir un tiempo, pero no les dejaré solo, les dejaré con el Ruach HaKodesh. Dice, voy y preparo la morada, ¿vale? En casa de mi padre, para luego, cuando vuelva, les voy a tomar a donde yo estoy. ¿Y dónde va a estar el Mesías, familia? ¿Dónde va a estar? Pensemos un poco. ¿Dónde va a estar el Mesías? Dice la Escritura que va a estar en Jerusalén, que además allí va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Él nos va a arrebatar hasta donde Él va a estar. ¿Será que eso va a ser por allá en las nubes? ¿Vamos a estar para siempre en el cielo allá? No, no dice la Escritura eso por ninguna parte. Yo sé que eso duele a los que quizás todavía no han despertado abierto los ojos, familia, porque eso fue lo que nos enseñó el sistema religioso. Pero es la verdad de la Escritura. El Mesías aquí nos dice, yo los llevaré a donde yo esté. Les arrebataré a donde yo esté. Les tomaré en mis brazos, como se toma una novia cuando se lleva a la habitación tras una boda. Y allí estaréis conmigo para siempre. ¿Dónde estará el Señor? Una vez más, en Jerusalén, familia. No en las nubes en el cielo, familia. Esto para que usted esté claro a dónde vamos y dónde vamos a estar con el Mesías Yeshua, familia. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, y si no, ahora sí, vamos a cerrar la grabación de la clase de hoy, pero antes me gustaría pues dejar aclaradas sus dudas o preguntas si las hay. ¿No las hay? ¿Todos estamos claros, familia? Todo claro por aquí, Levi. Muy bien. Javi, Keila, claros. ¿Quién más? José, claro, ¿no? Excelente. José con Adriana. Bien, Benjamín dice excelente. Bien, Todo bien. todo bien. Graciela, Soribel y Marta, bien, también por allá, ¿no? Bueno, familia, entonces vamos a despedir la grabación de esta parasha especial de Pesach. Gracias por haber estado hasta acá, todos los que vieron la grabación. Gracias a todos ustedes, chicos, que están aquí con nosotros también, por haber estado en vivo aquí con nosotros. Les recuerdo, usted puede permanecer a este grupo en vivo cada semana a través de un enlace que yo le dejo aquí en la descripción. Y usted puede conectarse y hacer sus preguntas, compartir con nosotros, etcétera. Eh, y bueno, nos vemos la siguiente semana donde sí vamos a continuar con la parashá semanal de siempre. Bueno, familia, el Eterno les bendiga, que tengan una buena semana, Shavua Tov a todos, y también terminen una excelente semana de panes y levadura. El Eterno les bendiga, familia, hasta la próxima. Shabbat Shalom, hasta luego.